¿qué haces vinculado al arte que no sea la música? Siempre dibujé mucho y pinté. Las imágenes, porque ahí estoy mirando un poco tu perfil, digo, hay imágenes en color sepia, digo, ¿esas imágenes son tuyas? Sí, digamos, los dibujos que aparecen en el arte del disco tienen que ver con una serie que yo fui desarrollando a partir de distintos conceptos que, bueno, terminaron ilustrando un poco el arte del disco, digamos. Siempre tuve como una relación de una especie de simbiosis entre lo que era mi arte visual con mi música, digamos. Siempre fue como muy... ¿Van de la mano? Muy inspirador, sí, sí. Sí, no siempre coincide a nivel temático o conceptual, pero sí son como fuentes de inspiración donde yo siempre me sentí cómodo, digamos. Siempre me fue muy natural estar desarrollando algún dibujo y con la guitarra al lado. Entonces, nada. Y se puede decir que la arquitectura tiene algo de eso también. Me la pasé como muchos años estudiando eso y también era como parte del paisaje natural, ¿no? Una guitarra, un disco, pensando en algún espacio y nada, todo llevándolo como adelante y tratando de encauzarlo en distintos proyectos. ¿Cuándo empezás a definirte por la música, ¿no? O decís, bueno, voy a empezar a tocar o voy a juntarme con alguien y armar mi banda, digo, ¿y cuáles fueron esos inicios? Los inicios fueron hace muchos años ya, en esas épocas del secundario, juntándome con amigos, bueno, en casa la música siempre estuvo. Tuve un hermano que sí es músico, que se dedica a eso y está haciendo su carrera como músico y como productor también. De mi hermano siempre había guitarras en casa. ¿Él es más grande que vos? Él es mayor, sí. Y me acuerdo que siempre le afanaba la acústica y intentaba poner los dedos y hasta que, bueno... ¿De qué edad estamos hablando? Y tendría 14, 15 Bien. años. ¿Y aprendiste así? Sí. En un principio fue absolutamente intuitivo y de escuchar mucha música brasilera. En casa se escuchaba mucho Caetano Veloso, o folclore argentino, Mercedes Sosa, Los Fronterizos, música latinoamericana, Pablo Milanés, y después, bueno, los Beatles y los Stones. Y después yo cuando, bueno, empecé como a indagar y, bueno, vino Spinetta, Fito Páez y toda esa música contemporánea que de alguna manera tomó esas raíces Sí. y a mi entender hicieron algo muy interesante. ¿Arrancaste con una banda? ¿Qué banda y qué, con compañeros de colegio? Sí, no, lo de las bandas vino después, ya en los 20 y pico. Me acuerdo, digamos, el poder, digamos, ir descubriendo de a poco el poder que tenía la música para poder transmitir sentimientos personales, ¿no? Había algo ahí donde yo entendía que se podían empezar a combinar situaciones, ¿no? Experiencias personales. Me acuerdo, bueno, yo me he mudado bastante y siempre moverme de un barrio al otro, de una casa a la otra, era como alguna música que acompañaba y siempre como la acústica ahí
como herramienta para ir volcando los primeros sentimientos. Sí, de esa mudanza. Sí, eso, traducidas a ese lenguaje. Me acuerdo de, no sé, descubrir a Bob Dylan en medio de una mudanza y escuchar que la respuesta la tenía el viento. O sea, eso era como muy inspirador. Claro. Entonces me fui sintiendo muy identificado con eso y al mismo tiempo dibujando mucho. O sea, esas dos cosas. Cantar, tocar la guitarra y dibujar. ¿Te acordás en qué momento empezaste a componer tus propias canciones? Sí, me acuerdo ya en la época de estar estudiando arquitectura. Es una carrera también, larga. Un proceso largo, intenso y de muchas subidas y bajadas. Me acuerdo una mañana que corregimos un proyecto, nos fue pésimo con un amigo, hicimos todo un proyecto, una maqueta, nos corrigieron, nos rompieron toda la maqueta, no, porque esto es así, asata, y algo que nos llevó, no sé, 3 noches a hacer tal, quedó hecho pedazos. No habíamos dormido por 2, 3 noches, volví a casa, me fui a dormir. Y viste cuando te despertás y son las 7, 8 de la noche, ya es de noche, te despertás y no entendés nada. Y ahí me acuerdo perfecto, agarré la guitarra y empecé como a balbucear frases, una armonía que ya venía teniendo, y ahí surge mi primera canción que se llamó Segundo Cristalizado. Ahí vos como vas comentando situaciones en las que vos fuiste como jugando un poco con la música, sí, ¿no? Con el arte, digo, ¿en qué momento decís, bueno, yo le quiero poner más fichas a esto, me quiero dedicar más a esto? Sí, la verdad que internamente creo que desde ese primer momento en que empezaron a salir canciones, yo sentía cierto compromiso con eso, como que lo tenía que hacer, no sé cómo. Siempre tratando de que sea un juego y sin pensarlo demasiado. Fue como algo natural que se fue dando, y esa música yo la llevaba a mis distintos proyectos de banda. ¿Proyectos de banda de...? Mi primera banda fue una banda con amigos y hacíamos pop rock, donde el formato canción estaba como muy presente, y tocamos fueron varios años de como experimentación, pero ya pensando en que esto podía ser algo un poco más serio, digamos. Sí. Pero sobre todo era esa experiencia de salir en escena, ¿no? Es un poco la escuela de hacerse en el escenario, o sea, poco a poco y dentro de lo que podíamos tratar de salir, ir probando eso que surgía en intimidad, ver cómo funcionaba en directo. Sí. Y eso funcionaba. Sí, funcionaba a nivel personal. Así como vos decís, me fui mudando de casa. Sí. Digo, cada uno de esos pasos en parte también es una migración, ¿no? Digo, pasar de, bueno, ahora voy a escribir, o surgió, salió y empecé a escribir y de repente me encontré escribiendo. Sí, absolutamente. Una banda, sí. Y me encontré siendo parte de esta banda y donde pasar de la clandestinidad, digo, entre comillas, ¿no? De tocar en una zapada entre amigos, claro, pasamos a tocar hacia un público, ¿no? Ya está, ya pasé ese umbral, digo, como que podés volver a tocar con amigos, digo, pero vos ya pudiste pasar esa instancia. Sí. Digo, ¿en qué momento pasás a otra instancia que tiene que ver con tu propio proyecto como solista? A la cosa de 2 años atrás venía de otro proyecto de rock, más bien clásico, donde también estábamos como desarrollando todo un material que tenía que ver con ese género, que estaba bastante más pensado, digamos,
y como te decía, había un montón de material que estaba como siendo relegado, o sea, corría a un costado porque no entraba encajaba estilísticamente o porque no, por diversos motivos. Entonces esas canciones fueron quedando de lado y en el momento en que quedé solo, digamos, sin un proyecto de banda, fue un momento bastante fuerte, intenso, porque no... Pero bueno, había algo interno que me pedía seguir expresándome a través de ese lenguaje, digamos. Nunca dejé de hacerlo, siempre fue como naturalmente una oportunidad para seguir expresando alguna idea, alguna emoción, y no hay un momento concreto donde puedas decir, bueno, acá decidí que no, se fue dando, se está dando y trato de que eso siga la corriente que tenga que seguir, digamos. Eclipse de Luna es tu primer tu trabajo discográfico como solista, y bueno, en principio, ¿qué es Eclipse de Luna? ¿Por qué es Eclipse de Luna? Y después, ¿cómo te encontrás vos con este nuevo proyecto? Bueno, Eclipse de Luna maneja un concepto bastante importante en este momento de mi vida, porque de alguna manera intenta reunir o digamos integrar todas estas facetas creativas en distintas canciones, ¿no? Y Eclipse de Luna, que es una canción que está dentro del disco, habla un poco de esa alineación con el universo, ¿no? Con estar como en línea con el sol, la luna y la tierra. ¿Así estás vos ahora? No sé si estoy así, pero sí que es como un anhelo el poder integrar todas esas caras, todas esas facetas, poder alinearlas y disfrutarlas, digamos. Que sí, eso es, lo estoy viviendo en este momento y ya como voy por ese rumbo, ¿no? Poder integrarlo y desarrollarlo todo a la vez. Por eso, bueno, la canción habla un poco de eso, ¿no? Ya no sé si esperar mi eclipse de luna en el mar, ¿no? Como, y cuenta un poco todo ese proceso, hasta que después dice, bueno, voy a buscar mi eclipse de luna en el mar, ¿no? Que creo que es una búsqueda que nos reúne a todos, ¿no? Todos nos podemos sentir identificados en eso. Y después se fueron como agrupando distintas canciones que sí en algún punto todas reflexionan acerca de la necesidad del ser humano por la naturaleza, ¿no? Es una crítica también un poco a la ciudad moderna, a la ciudad contemporánea, de tanta velocidad, de tanto desarrollo hacia no sé dónde, digamos. Es un tema bastante como saturado, pero que todavía sigue dándonos para pensar, sí. ¿no? Esto de volver a la naturaleza, ¿no? Sí, tiene que ver un poco con eso, este disco. Después hay una canción que tiene que ver con una música que viene de un ícaro peruano,
¿no? Sí, lo vi, que es el único tema que no está compuesto por vos. Claro, Sí. se llama Agua de Estrellas y la letra es de un compositor peruano que se llama Miguel Molina, Sí. Que es preciosa, la letra es como muy descriptiva de todo ese proceso, ¿no? De la necesidad del ser humano de curar heridas, ¿no? Y la música original tiene que ver con la música medicinal que se utilizaba en distintas ceremonias, se utiliza hoy en día en distintas ceremonias de cura, Sí. y es una tradición ancestral, digamos, Sí. ¿no? Me gustó tomar eso y hacer mi propia versión y hacerlo canción, digamos. Sí. Que eso se conozca y sirva para expandir esa idea. ¿El disco lo sacaste o lo terminaste de grabar a principio de año? Sí, ¿Sí? ¿Después te fuiste a recorrer con el disco? sí. El disco se grabó en enero, entre enero y febrero Sí. del 2016, de este año. Se grabó acá en Buenos Aires y se terminó de mezclar y masterizar en España, Sí. en un estudio que se llama Silver Recordings. Entonces, bueno, viajé a España, País Vasco, en Bilbao, y de ahí, bueno, tuve la suerte de poder terminar de masterizarlo, editar el disco. ¿Fuiste parte de ese Y proceso? recorrer un poco algunas ciudades de allá. Ajá. ¿Cómo? Digo, ¿fuiste parte del proceso de masterizar y editar Sí. el disco? Sí, en la producción general estuvo mi hermano, Ajá. Martín Guevara, tiene su proyecto allá que se llama Cápsula, es un grupazo de rock que ya hace varios años están dando de mucho que ¿Él está hablar allá? sí. Ah. Y bueno, ya hace muchos años que están girando y tocando mucho y abriendo caminos por toda Europa, Estados Unidos. Fue una suerte poder compartir toda esta experiencia de grabar el disco con él y después, bueno, salir a tocar, ¿no? En un momento me proponen terminar de grabar el disco y acompañarlos en una gira europea. Sí. Donde nada, recorrimos varias ciudades de España, Francia, Suiza, durante 2 meses, 2 meses y medio. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, eso fue increíble, la verdad, muy revelador. A nivel artístico, sobre todo al principio, con muchos prejuicios, a ver cómo lo iban a tomar, cómo era eso de salir a tocar en otro país. Culturalmente con muchas distancias, pero por otro lado no tanto. Y sorprendido por la recepción, porque la verdad que yo salía a tocar mis temas, mis canciones solo con una guitarra en un ambiente un poco más rockero, digamos, donde las salas... ¿Pensaste qué hago acá? Sí, al principio no quería saber nada. No quería salir. No. Ya en la segunda canción me quería bajar y era como... Pero después lo empecé como a disfrutar porque me daba cuenta que la gente... si bien al principio es exigente, digamos, se pone como a ver qué es lo que vas a hacer, después poco a poco me daba cuenta que la gente valoraba más el hecho de que te subieras a un escenario
desde tu verdad, ¿no? Claro, desde sí, lo que vos supuestamente no era del palo lo que estabas proponiendo, claro. Y sin embargo es esto. Exactamente. Y eso, cuando me bajaba en el escenario, me lo reconocía. Era como, bueno, no hablábamos tanto del estilo o de las letras o del ¿Hay sonido. estilos musicales? ¿Hay estilos? Sí, hay estilos musicales. Hay géneros musicales, pero... Porque la sensación es que en los últimos tiempos, por lo menos, hay bandas que están como muy consagradas y que mantienen, son eso, son como un sello, ¿no? Vos escuchás 3 acordes y sabés quiénes son, pero parecería como que de un tiempo a esta parte las bandas se vienen como concediendo el derecho de decir, bueno, le voy a meter un poco más de, no sé, de ska, le meto un poco de cumbia, le meto, ¿no? Y sí. ya el rock ya dejó de ser el tradicional rock así sí. medio cuadradito. Sí. Sí, eso por suerte. Los géneros existen y están. Todo va y viene, digamos. No es que ahora es así, antes no. Me parece que en el rock, sobre todo, hubo un inicio de juego donde los músicos se daban esa libertad, se permitían poder jugar, ¿no? Sí. Y poder integrar distintos estilos. Creo que el gran aporte de los músicos contemporáneos de acá de Argentina es un poco ese, ¿no? Uno escucha almendra y escucha tango, claro. Y escucha blues, rock, folclore. Entonces fue muy fuerte empezar desde ahí. O sea, fue una apertura absoluta para el resto de los músicos que intentaban hacer música, ¿no? Después, bueno, como todo, cada ciudad necesita sus procesos y el prejuicio entonces por dónde venía, porque si tus referentes te han podido demostrar que no había como fronteras en cuanto a lo musical, ¿de dónde venía? Por supuesto, o sea, ir a Europa tenía que ver un poco con eso. Hice alguna entrevista en las radios de allá y bueno, ellos lo tienen a Morris o a Spinetta y a Lito Nebbia, o sea, la gente que pudo trascender fronteras, ¿no? Haciendo cosas muy interesantes y sobre todo eso, fusionando estilos. Y en Europa es muy interesante cómo se da eso, porque la verdad que la gente también está como muy nutrida de distintas culturas, claro, que llega de todos lados. Entonces, a la hora de hacer tu propia obra, por supuesto, va fusionando. Y allá, digamos, la sorpresa linda era esa, ¿no? Ya nadie te va a juzgar por si haces una cosa o la otra, sino que la hagas con convicción y desde tu verdad, ¿no? Se valora esa honestidad artística. Cuando pensaste salir con tu propio proyecto musical, me imagino que tendrías una idea de qué disco querías que fuera, ¿no? Hoy que ya no solamente lo tenés grabado, sino que además lo presentaste en público. ¿Era esto lo que querías? Sí, absolutamente. Terminó de materializarse una idea que representa sobre todo la honestidad, lo que veníamos hablando, ¿no? O sea, me siento muy identificado con el disco. Creo que es una síntesis bastante concreta de lo que soy en la música hoy. Y eso es un logro que me supe dar, digamos, que lo estoy disfrutando, porque a partir de ahí siento que es como una plataforma
interesante para seguir desarrollando, ¿no? Mi sonido, mi propio lenguaje, desde dónde digo las cosas y ya perderle el miedo a una idea que viene de adentro, ¿no? Es una música que se gestó casi toda desde el corazón. Entonces, si uno a ese embrión le puede dar forma, lo puede desarrollar con el tiempo, digamos, ¿qué más puede pedir? Porque es como me parece que es como la función más elemental que tiene el arte para darnos como arma, para desarrollarnos y sentir que desde la creación uno puede estar en plena convivencia, en plena sintonía con el universo. ¿Aprovechaste para componer? Sí, mira, se dio la oportunidad de pasar por una ciudad que se llama Vitoria, allá en País Vasco, cercana a una localidad desde donde son mis bisabuelos, digamos. Sí. Y fue como muy inspirador. Yo venía como desarrollando una línea armónica donde a eso después le fue como llegando una letra que tiene que ver con los ancestros. Entonces, bueno, eso derivó en una canción que hoy se llama Ancestros, que es de las últimas, que viene un poco de esa vivencia de pasar cerca desde donde salen tus antepasados, ¿no? Sí, fue lindo. Volviste, digo, ¿cuál es lo que viene, digo, cuáles los próximos desafíos? Porque ahora, digo, ya hiciste tu experiencia de subirte al escenario lejos, como decís vos, sí, en otra gente, en otra cultura, y ahora estás acá. Sí, la verdad que lo de viajar fue una oportunidad que se dio, no lo planeé demasiado, se dio y lo aproveché. Pero mi idea es poder desarrollar mi música en futuros discos y salir a tocar todo lo que pueda, porque lo disfruto mucho, disfruto esas dos instancias muchísimo. El salir a tocar en vivo creo que te da algo que no te lo da grabar y viceversa, ¿no? Y tratar de que se expanda mi música. También disfruto mucho de eso. Me están escribiendo muchísimo del interior, gente que está escuchando el disco y bueno, a ver cuándo viajas al norte o cuándo viajas al sur, no sé. ¿Tenés pensado? Sí, la verdad me gustaría. Me encantaría poder viajar y llevar mi música a todos los lugares posibles, digamos, sin condicionante de fronteras ni de idiomas. O sea, creo que la música tiene eso, es un lenguaje universal que, hablando en el idioma que lo hables, si es desde un lugar de honestidad, cumple su función. ¿Tenés fechas programadas para los próximos días, meses? Sí, ahora el 16 voy a tocar en un ciclo que se llama Open Folks Nights en el Universal, en Palermo. ¿16 de agosto? Sí. Y estamos pensando una presentación del disco más bien oficial para noviembre. En septiembre tenemos algunas fechas en Córdoba, y después para fin de año estamos planeando una especie de gira por Uruguay.
traté de llevar la edición del disco desde una producción independiente, Sí. tratar de editar y tratar de organizar fechas, conciertos o lo que sea, digamos. Sos tu propio productor. Sí, algo así. Hoy en día me parece que tenés las herramientas de difusión y de producción como para poder hacerlo, ¿no? O sea, y a un nivel profesional bueno, digamos. Entonces, es el camino que elijo hoy, pero sin cerrar las puertas a nuevas propuestas, digamos. El sello discográfico se llama Corcel Discos y bueno, es todo como un punto de partida, digamos.